Entonces voy a hablar de la farsa de las entrevistas, les voy a contar de la farsa de las entrevistas de IT o de Technology. A veces se puede dar en otros casos. El tema es que, y también, de nuevo, hay que setear las cosas en un contexto, hay que ver de qué caso particular estaría hablando, ¿no? Porque son distintas en diferentes partes del mundo las entrevistas. Tal vez en Estados Unidos, en Europa, son más, o sea, tienen varias sesiones y llevan más tiempo. En países de Sudamérica como Argentina a veces es tanta la demanda que si uno se demora mucho en hacer la entrevista, el candidato ya se va a otro lugar y ya lo contratan de otra empresa. Entonces a veces a nivel técnico se tiene media hora, una hora para determinar si la persona aplica o no. Más si la empresa quiere ser ágil y quiere tener esa dinámica. También, sí, eso, no, también no. Entonces, ¿cuán certero puede ser el hecho de que uno en media hora, en una hora, si se extiende, le hace una entrevista y tiene que determinar si la persona aplica al puesto o no? En general hay que tener en cuenta que cuando se evalúa, según lo que se maneje, tal vez se tenga que manejar más de una tecnología. Más si la empresa que contrata es una consultora. Porque si cuando contrata es una consultora va a tener que ir a diferentes proyectos, entonces no es tomar gente para el próximo proyecto nada más. Entonces uno tiene que evaluar varias tecnologías. ¿Cuántos minutos le asigna a cada tecnología? Bueno, hay algunas empresas, como pueden ser automotrices, bancos, otras empresas, que a veces hacen un examen más exhaustivo. Pero a nivel IT terminan, como que los candidatos terminan eligiendo otras empresas. Porque al hacer exhaustivo en un entorno donde las entrevistas son más ágiles, tal vez se encuentren un ámbito donde les guste trabajar más y tal vez las empresas que son más de IT tienen más cosas para traerlo, ¿no? Le muestran siempre el metegol, todas esas cosas. Y toda la cultura de una empresa que trata de ser similar a Google, al menos en lo que muestra, ¿no? Entonces, ¿cómo uno hace para hacer esas entrevistas? Yo veo que a veces comete el error, digo, por eso la farsa de las entrevistas de IT, para saber a nivel técnico si la persona puede estar preparada para el puesto, hacerle un test de conocimientos. Y ese test de conocimientos, tal vez no sé el conocimiento lo que requiere, porque tal vez hay habilidades blandas y otras cuestiones que tienen más que ver con el trabajo que la persona tiene que hacer. Entonces, si se le hace un test de conocimientos que sepa, no quiere decir que esté preparado para estar en el equipo. Y más si pensamos en la cantidad de tecnologías que se evalúan en un corto espacio de tiempo, ¿cómo podemos con una sola pregunta decir que sí o que no está habilitado para un trabajo? Entonces, esto es lo que se hace. A veces además hay preguntas que para ahorrar tiempo dicen, bueno, ¿qué es? ¿Param value? ¿Param values? ¿Params value o params values? ¿Qué sé yo lo que es? No sé, cuando lo pongo en el IDE, mientras voy escribiendo la P ya me muestra las opciones. Y ya me dice lo que es. ¿Acá qué? Ah, acá hay una playa. ¿Qué es esto? ¿Dónde está? No sé dónde está. Ah, hice tanto lío para estar acá. Ah, no voy acá, voy a otro lado. Buen día. Entonces,
existe un problema con cómo evaluamos el conocimiento. Bueno, tenemos que pensar que existe si lo miramos con teoría de conjuntos, tenemos un conjunto que es toda la humanidad. De ese conjunto tenemos que elegir a aquellos candidatos que están preparados para este puesto que necesitamos. Para ese puesto se necesitan, sí, ciertos conocimientos, pero también se necesitan ciertas habilidades, porque se le exige conocimiento a una persona que se le va a dar un trabajo que nunca antes hizo en su vida. ¿Por qué? Porque los proyectos tratan de eso. No se está tomando a alguien, por acá debe ser, o por acá, a ver, ¿qué hay acá? Acá está la vía. Bueno, entonces, no sé por dónde voy. Entonces, imagínense que hay, o sea, como uno, si tiene que evaluar 5 o 6 tecnologías en media hora o una hora que le da, ¿cómo hace para que responda? Porque además la persona muchas veces viene en el horario de almuerzo y no quiere avisar a su otro trabajo que está buscando empleo. A veces me pasaba, tanto como recruiter como yendo a entrevistas, que a veces si se ponían muy pesados y me daban un examen para 1 hora y media y yo tenía que quedar mal con mi empresa, con la que estaba contento, directamente dejaba el examen por la mitad y me iba, porque quería llegar temprano al almuerzo. O sea, también la entrevista muestra un poco cómo es la empresa. ¿Qué es? Villa del Sur, a ver, me meto por acá. Entonces un poco muestra cómo es la empresa, la entrevista. Y a veces llegamos a notar que la gente que toma la entrevista no tiene la capacidad o la habilidad de tratar de determinar si la persona está habilitada para el trabajo. Muchas veces lo que tratan de determinar es si sabe algo y quieren evaluar el conocimiento, y a veces el error que cometen a nivel técnico es tratar, si es una persona arbitrariamente, tratar de ver reflejado su conocimiento, a ver cuánto conoce más o menos que yo, o si va a resolver las cosas como yo las resuelvo, como el equipo las resuelve. Y ahí está uno de los primeros errores. Y esto tiene que ver con yo no sé tampoco, ¿no? Como que el conocimiento no siempre es universal. A veces uno vive en la aldea, tiene el conocimiento de la aldea y trata de comparar el conocimiento contra lo que se sabe en la aldea. Y bueno, no es una pauta. De hecho, recuerdo que me resultaba gracioso antes cuando daban esas comparaciones o benchmark o cosas de distintos productos. Por acá sí. Como que daban cosas de distintos productos. Y, o sea, se trataba de hacer una comparación entre 2 productos. Uno el producto que te vendían y otro un producto de la competencia. Entonces te mostraban todas las características del producto que venden. Y obvio que el producto de la competencia no va a tener todas las características, que va a haber alguna que no tenga. Otra cosa es decir, bueno, comparo los 2 productos con un estándar y digo, bueno, este cumple con 7 pautas y este cumple con 9, o este cumple con las pautas más importantes y este con las menos importantes. Pero no comparar el producto que se vende contra el otro tomando como base el que se vende. Obvio que el que se vende va a tener el 100% de las características.
Entonces, lo que sucedía era que, bueno, lo mismo puede suceder si uno se compara el conocimiento que tiene uno contra el conocimiento que tiene el nuevo candidato que viene, obvio que el que viene va a tener posiblemente menos. Ahora uno lo tiene que comparar contra un estándar. Y más allá de eso, preguntarse si solo el conocimiento, si lo que es importante es el conocimiento o la capacidad que la persona tiene con resolver resolver cosas con ese conocimiento, con nuevo conocimiento. Entonces realmente, personalmente, cuando trabajaba de hacer entrevistas técnicas, desistí de esas preguntas que se le dan a la gente, ¿sabes esto? ¿Sabes esto? ¿Viste qué pasa? O sea, ¿con qué terminación le das a las instrucciones de Java? Si no te dice punto y coma, es obvio que eso es muy universal, pero así como es muy universal tampoco te demuestra que sabe. O sea, lo sumo puedes hacer un primer test de ese estilo para descartar a los que realmente no saben nada. Pero igualmente te va a quedar un subconjunto muy grande de personas que no necesariamente sea la intersección de los que realmente saben hacer el trabajo. Entonces, si no es esa la forma, ¿qué forma elegía para resolver que en media hora o en 40 minutos podía determinar si la persona está para el trabajo o no? Bueno, tampoco sé, a veces la gente menciona que tiene éxito porque con la forma con que lo hace, la gente que entró cumple bien con los objetivos. Bueno, eso tampoco nos dice si estamos haciendo bien las entrevistas, porque también puede pasar que hayamos descartado mucha gente que también cumplía con los objetivos. Y entonces tenemos un tiempo demasiado grande para tomar a la gente o para conseguir que un candidato entre en la empresa. De hecho me pasaron 2 situaciones con distintos clientes, ¿no?, que tuve. En un caso tardábamos aproximadamente un mes, acá que dice, tardábamos aproximadamente un mes, tardamos 3 meses en conseguir que un candidato llegue a la empresa, pero no 3 meses con el candidato, 3 meses entrevistando gente hasta lograr encontrar uno que cuadre con el perfil. Y en otro caso, con otra empresa que hacíamos el mismo trabajo, tardábamos 2 semanas. ¿Cuál era la diferencia? El salario que se ofrecía. Entonces hay que pensar, bueno, yo tardo más en buscar a alguien que gane menos, esa persona va a ganar menos por más tiempo, pero tengo a los recruiters trabajando 3 meses en una búsqueda. Y en el otro caso, tengo una opción más dinámica. Obviamente que en la empresa 1, donde se tardaba 3 meses en conseguir a alguien, también era más reticente a hacer que alguien deje de trabajar en la empresa. O decir, bueno, esta persona no es para esta empresa o para este proyecto. En la que tardábamos 2 semanas, era muy orientada a resultados y donde las cosas no andaban, no había problema en despedir a alguien. Entonces, ahí hay un factor, ¿no? O sea, cuando uno hace algo, tiene que pensar también cuánto esfuerzo está invirtiendo en conseguir al candidato. No es solo
decir, bueno, conseguí, no conseguí, o sea, tiene un costo. Y también cuando estaba en la empresa o cuando trabajaba con la empresa que tardaba 3 meses, esa empresa tenía conciencia que tomar a alguien eran 3 meses. Está bien. También es diferente el tipo de empresa. Hay que ver qué antigüedad promedio tienen los empleados de la empresa, ¿no? Porque si son empresas donde la gente permanece mucho tiempo y no es que hace un proyecto, se acaba, hace otro proyecto, se acaba, hace proyecto, se acaba y si alguien se ve en el medio, bueno, simplemente se toma otro para otro proyecto. Hay empresas que a veces tienen su propio producto y tal vez prefieran, o sea, no vean como patológico una demora mayor en tomar a alguien. Pero lo cierto es que en 30 minutos y con conocimiento, o sea, evaluando solo conocimiento, no se puede, o sea, no es certero lo que se puede hacer, ni uno puede determinar si sabe una tecnología o no. Entonces llegué a determinar en esa circunstancia que lo más importante era que tenga algo de conocimiento, pero especialmente que tenga una actitud. Como mencioné, ¿qué hace una persona cuando tiene una hoja en blanco? ¿Inventa algo o se pone a llorar? ¿No? ¿Qué hace una persona cuando tiene una tecnología que no es la que conocía y tiene que trabajar esa? ¿La toma con entusiasmo, le interesa, la aprende y está dispuesto a enfrentarla o simplemente dice, no, a mí no me contrataron para esto y no lo quiero hacer? A veces me pasaba que, o sea, tratábamos de tomar gente que era senior en cierta tecnología, o sea, que eran expertos, referentes en esa tecnología, como puede ser programación Java, y por alguna razón el equipo de infraestructura no instalaba la máquina o estaba con otros problemas y le decía, bueno, instalá una base de datos SQL en tu máquina. Ah, no, eso es SQL, eso yo nunca lo hice, lo mío es Java. Y eran seniors en su conocimiento, pero cuando le entregabas una tarea diferente, esperaba que lo resuelva el que está encargado de eso. Como que tal vez él tenía unas... Como que tenía que... Ah, acá es el camping. Como que lo que tenía que hacer es que cada sector de la empresa se encargue de lo suyo y a él le tenían que dar solo su parte. Y no era eso tal vez lo que necesitábamos en ese equipo, o la dinámica, o la velocidad, o la agilidad, o la formalidad que se necesitaba en ese equipo. Entonces por eso todas esas cosas son importantes determinarlas. Entonces, ¿a qué conclusión llegaba? ¿Cómo determinaba hacer las entrevistas? Si bien el proceso era menos formal y esos eran los recursos, o sea, pero tomando en cuenta que esos eran los recursos con los que contaba, ¿qué determinaba hacer? Bueno, lo que hacía era hacer una entrevista breve, donde una de las cosas que le preguntaba a las personas era cuál era el proyecto que más le había gustado a las personas. Entonces, ¿cuál era el proyecto que más... aquí no es, me parece. No. Entonces lo que trataba de hacer era, ¿cuál es el proyecto que más
le había gustado a las personas en su carrera, o cuál era el desafío que haya conseguido solucionar, que le haya presentado algo difícil y le haya parecido solucionar. Si era relacionado con la tecnología, mejor. Entonces, cuando la persona contaba, lo que trataba de ver era el entusiasmo con el que contaba, las palabras técnicas que utilizaba para eso, que me contara de qué forma había utilizado ciertas herramientas o cómo había arribado a la solución, si la había arribado la persona sola o con ayuda del equipo, si prefería leer documentación o tener referentes en el equipo como para aprender. Entonces eran todas cosas que me situaban a la persona en otro entorno de trabajo, cómo eran los entornos, pero no pregunta cómo era tu entorno de trabajo, porque empiezan a contar, pueden contar cualquier cosa, sino que me cuenten una situación en la que habían resuelto algo de esa forma. Y también otra pregunta, porque a veces los candidatos, bueno, los menos entrenados vienen y hablan mal de los empleos anteriores, lo cual es una aberración en una entrevista de trabajo, porque a uno lo presenta como alguien que no es capaz de enfrentar conflictos, como que... Pero algo que le preguntaba era qué situación o qué situación haría que determines que el lugar donde estás no es el lugar donde te gustaría o donde quisieras seguir, que te determine, no, de acá me tengo que ir. Entonces ahí la persona no tiene que hablar de un caso concreto, no tiene que hablar mal de un ex empleador, sino que tampoco por acá. No tiene que hablar mal de un empleador y tener ni evitar hablar, sino que habla de una situación de algo que no le gusta. A mí no me gusta que digan mentiras, no me gusta que no me cumplan con la fecha de pago, no me gusta que haya no me gusta que haya falta de compañerismo, me gusta que el ambiente sea colaborativo. Entonces que diga algo para ver dentro de los factores cuál es el factor importante para esa persona. Entonces a veces con el factor importante cuenta cosas que le han pasado y también cuenta cómo las resolvió. En el aspecto técnico, otra alternativa que no le insume mucho sobre esa hora es darle un trabajo para hacer. No creo que es la principal. Como darle un trabajo para hacer, que es algo, o la resolución de un problema que no sea trivial. No sé si en la entrevista misma, porque a veces viene en el horario de almuerzo, sino tal vez para que lo haga en la casa, en la semana, y después en la entrevista que defienda ese trabajo. Nuevamente ahí hay que ver si eso está en combinación con otras entrevistas, puede mostrar ciertos elementos, pero también más importante que el trabajo en sí, va a ser la defensa del trabajo. La defensa que haga del trabajo. Entonces ahí veo algo más certero que evaluar solo conocimiento. Otras desviaciones que he visto en algunos casos con respecto a lo que se exige de los candidatos es a veces es hacerle preguntas por la negativa, como decirle algo que evidentemente está mal. Opa, ¿hay mar ahí? Algo que evidentemente está mal, para que la persona muestre una convicción firme y diga, no, pero esto no es así, ¿no?
Entonces, pero siento que eso también es un arma de doble filo y no me parece una buena práctica, porque lo que puede pasar es que un buen candidato que tenga convicciones firmes simplemente piense para sí. Opa, hay viento, ¿no? Aquí no quiero trabajar y simplemente aquí no quiero trabajar y no nos diga nada, no nos dé la contestación que esperamos y se vaya y quiera terminar con la entrevista en ese momento. No, si bien no lo diga, ya deja de prestar atención, ya piensa, bueno, de aquí cuando me voy. Disculpa, para Cubellas, ¿cómo llego caminando? ¿Para dónde? Cubellas. Ya. ¿Voy por aquí? Por aquí no sé si llegará. Ah, ¿no? ¿Por dónde? Por la carretera. Ah, por la carretera y por adentro. ¿Por qué vine por un camino de como de gente de Vianants? Y... No, pero yo decidí, por aquí no sé si llega. Ah, por ahí no llego. Está. Por la carretera, todo recto y llegará. Bueno, muchas gracias. Adiós. Bueno, entonces tengo que por acá no llego. Bien. Entonces el tema es que bueno, tal vez esas preguntas de decirle algo mal para que la persona lo corrija no siempre daría resultados. Creo que ahí abajo quiero ir. Ah, ahí está la vía, ahí es donde quiero ir. Quiero ir a esas playas. Por ahí se puede, ahí tengo que ir. Entonces, esa no sería. El otro tipo de preguntas es esas preguntas del tipo, te agarré, hacer una pregunta con un doble sentido, no con un doble sentido, dando a que la persona se equivoque. Pensemos que la persona está usando poco tiempo en hacer algo. Es cierto que si queremos ver cuán atenta es, puede ser, pero pensemos que nosotros con la respuesta a ese ítem, que puede ser uno de 10 o uno de 20 o uno de 30, estamos determinando esta persona no sabe este tema, estamos descartando ese tema porque alguien no detectó una trampa que pusimos en un lugar. Es un poco ingenuo pensar, y de nuevo estaríamos cometiendo ese error de estar descartando mucha gente, ¿no? Entonces, hola, ¿por aquí llego a Cubellas? Sí, pero madre mía, te tienes que meter Sí, en la playa. es que he venido antes por abajo, por aquí por abajo, subí una escalerita por aquí por las rocas y ahora no me acuerdo por dónde vine. No, mira, te vas por aquí, Sí. vale, y ya ves, encaras la playa y Ahí. te vas pegado a la vía del tren, pero por Ah, el camino. eso, ese camino hice. Por el camino, pero no te metas a la No, vía, ¿eh? no, no, Pibe. no, ya he Vale. venido por la vía, sí, Vale, ya lo pues he te hecho vas hoy a la pegadito mañana. a la vía y después ya te coges la playa y ya estás en Está Cubellas. bien, muchas Venga, gracias, adiós.
Entonces, el tema es que eso de hacer las trampas tampoco es, más con o sea, usando el tiempo de la gente. No, ahí es donde veo la falta de habilidad para centrarse en el objetivo, porque una cosa es querer alimentar el ego de uno y uno decir, mira, entrevisto a 100 y ninguno sabe lo que yo sé. Bien, muy bien, para eso está bueno poner trampas, descalificar a todos los que vienen y todo eso. Pero para realmente ser efectivo, ser eficiente en poder tomar gente con un esfuerzo relativamente razonable, no es así. O al menos no sé si es así o no, porque hay que ver qué presupuesto se tiene y si a la empresa no le importa gastar 2 años en contratar a alguien, bueno, esos costos ya lo evaluará la empresa. El punto es que no estaríamos siendo, que se puede optimizar. Y a veces no tenemos que dar por sentado que el tiempo para contratar a alguien es tanto como como el que se usa. Que esas cosas se pueden cambiar. Como este caso que le decía de la empresa que en 2 semanas contratamos para cierto tipo de proyectos, ¿no? Ese es el otro caso. ¿Y aquí? ¿De qué me disfrazo? ¿Dónde voy aquí? Ah, por aquí. Ah, pues así. Entonces, y el otro punto acerca de esto de ser demasiado exigente, ¿no? Eso es demasiado, uno lo sabe de acuerdo a los equipos que quiera formar o todo, pero a veces el ser demasiado me refiero no a exigir mucho, sino a exigir cosas que definitivamente no impactan en el rendimiento final del empleado que se está tomando. Ese es el punto. No es que no hay que exigir mucho, es que hay que exigir lo que es realmente necesario para el puesto que estamos tomando o para la proyección que queremos que el empleado tenga. Pero que es para la proyección que el empleado tenga, pero que también no nos insume un esfuerzo tanto de la gente técnica, porque el técnico que está haciendo las entrevistas muchas veces no está dedicado a eso, está dejando su trabajo, muchas veces es parte del equipo donde quieren tomar la persona. Entonces, ¿cómo hacer que todo eso sea razonable? Y bueno, en este caso lo que pasaba era que lo que se tenía por costumbre en la empresa para tomar a alguien, buenas tardes, lo que se tenía como costumbre era exigir bastantes conocimientos y cosas, y se rechazaba muchísima gente, más en un mercado donde la dinámica donde era muy difícil conseguir. Hasta que entraba uno se descartaban muchos candidatos, y era posiblemente esos candidatos que si los llamábamos en un futuro no iban a volver ni siquiera a hacer la entrevista. Entonces, ¿pero qué pasaba?
que a veces como que los equipos técnicos que exigen las cosas de esa manera terminan generando en la empresa una elite y terminan haciendo creer a los directivos de la empresa que no hay nadie como ellos en el mercado. O sea, lo que también termina creando una dependencia de la empresa hacia ellos. También en estos entornos es posible que también haya otros indicios de que esto es así, por el hecho de que no se esté dispuesto, los equipos no sean del todo colaborativos, o no se esté dispuesto a compartir conocimiento, o donde no haya roles, o sea, donde haya algunas personas cuyo rol no es fácilmente reemplazable. De hecho, en un proyecto teníamos un colaborador que el cliente quería siempre que esté, o sea, en todo lo que tratemos con él, quería que lo vea ese desarrollador. Decía, mira, queremos que esté él, o supongamos que se llama Pepe, bueno, queremos que esté Pepe, queremos que en este proyecto esté Pepe, por favor, y tratábamos de que ese desarrollador vaya a ese proyecto. Y siempre nos pedían que esté él porque era muy apreciado, tenía conocimientos técnicos muy buenos y todo. Pero de vez en cuando, que teníamos reuniones para saber el progreso, buena tarde, hola. Cuando teníamos reuniones para saber el progreso y cómo iba el servicio que estábamos brindando y todo, había otra preocupación del cliente. Y era, ¿y quién reemplaza a Pepe? O sea, no era porque tenían la intención de reemplazarlo, era simplemente porque Pepe, o sea, puede decir, me voy 2 años a la India, o ahora quiero ser militar, o quiero dedicarme a otra cosa, o quiero cambiar de empresa. Entonces es un riesgo muy grande el tener esos casos en los equipos. Pues ni que hablar si Pepe fuera gobernante, ¿no? Bueno, o sea, tener un entorno donde es un poco egoísta, tener un entorno donde solo una persona pueda resolver las cosas. Estoy en trabajo de equipo. Como se puede. No era por acá que quería. ¿Dónde estoy? Entonces, el punto es que teníamos que tener un reemplazo, y para tener un reemplazo hay que tener un entorno colaborativo, y se tiene que compartir el conocimiento, y se tiene que... O sea, no se pueden hacer las cosas dependientes de las personas, no si estamos en una empresa. Si uno da un servicio unipersonal, y bueno, el cliente que nos contrata debe saber las consecuencias de eso. Ahora, si uno está como parte de una empresa, ya la organización debería ser otra. Entonces ese punto también, que es, o sea, que en esos casos cuando se forman estos equipos o esas personalidades, terminan teniendo de rehén a la empresa, y la empresa sabe que en este puesto no puede efectuar cambios, y a veces no puede plantear cosas diferentes a las que tal persona indispensable plantea, ¿no?
Entonces no... Otra cosa a tener en cuenta en las entrevistas. Eso también, con el tema de los equipos, se puede evaluar cuando uno hace las entrevistas. Ver cómo era la dinámica del equipo donde trabajaba. Eso también nos dice mucho. Porque a veces la persona, con el ejemplo primero que le decía de tener el logro, de qué logro había hecho, qué desafío técnico había resuelto, que le ponía orgulloso, que le causó trabajo, que lo recuerda mucho. También queremos saber de esa persona qué participación tuvo en esa resolución. Y además el tema es también, además de mencionar las tecnologías, que no es decir ítems, uno que, si más que nada, si el que hace la entrevista trabajó en eso, sabe las cosas, los problemas con los que se encuentran, que muchas veces no se declaran en los manuales, ¿no? Muchas veces no aparecen esas cosas leyendo, aprendiendo de internet y no habiendo lidiado con eso. Entonces, esa problemática, nos cuenta algo y cómo resolviste esto, ¿no? ¿Tuviste problema de permisos para acceder a esto? Y si hubieses tenido, ¿cómo lo hubieses resuelto? ¿No? Entonces eso nos muestra si la persona realmente trabajó en el tema o no. Y también, en eso de la comparación, en cambio de compararlo conmigo, lo que trato de hacer es compararlo con él mismo, con la persona misma. Y compararlo con la persona misma implica tal vez tomar su currículum y preguntarle cosas, preguntarle ese tipo de anécdotas con respecto a su currículum. Es decir, cuando hay una tecnología que en un punto nos interesa, o un conocimiento que nos interesa, bueno, preguntarle, cuando estuviste en este equipo, ¿qué desafío fue el principal que tuviste? ¿Por qué te pareció interesante? ¿Por qué te pareció aburrido? Y dejar que la persona se explaye, y también uno intercalar preguntas en las que a uno le indiquen más. A veces hay personas que, si bien cuando van a la entrevista tendrían que ser como el pavo real, que muestran todas sus plumas, hay personas que contestan con monosílabos y todo, pero bueno, hay que ver cuánto queremos, o sea, tal vez no lo queremos descartar por tímido, no queremos descartar a esa persona por tímida. Entonces, veremos cómo sacar esas cosas, pero podemos hacer preguntas adicionales y especialmente medir el entusiasmo, porque eso también nos dice mucho de cuán a gusto se va a sentir la persona en nuestro entorno. Entonces, el entusiasmo con el que cuenta sus cosas nos está dando una gran indicación. Más allá de todas estas cosas, las digo en contraste con lo que se hace habitualmente de técnicamente evaluar un conocimiento. No, a veces con el tema del entusiasmo, una vez me pasó que había una persona que vino y como yo pienso que, bueno, que la persona tiene que tratar con cosas nuevas, no me es muy relevante el conocimiento, más en el tipo de empresa que pasaba esto. Obviamente estas cosas que digo del conocimiento no aplican si justo se nos fue alguien que era el gurú de tal tecnología, tenemos que atender al cliente, o tenemos el proyecto está incendiado y necesitamos resolver los problemas hoy. En ese caso sí necesitamos otro gurú de esa tecnología y ahí sí apuntamos al conocimiento. ¿Está bien? Depende del tipo de proyecto. Pero en este caso, a la persona le hacía todas las preguntas una tras otra, que me cuente las cosas y no había caso. O sea, nada era favorable del conocimiento que demostraba. Ya yo daba por cerrada la entrevista y la persona me dice, pero yo
hice una aplicación en Android, no tenía que ver con el trabajo. Ah, bueno, me resultó interesante que haya hecho algo por su propia iniciativa. Entonces hice la aplicación en Android. Bien. Y digo, ¿la ha subido al App Store? Ah, no porque no sé si en ese momento tenía que pagar $10. Bien. Pero ahí mi pregunta fue, o sea, si en tu propio proyecto no quieres invertir $10, o sea, ¿cuánto entusiasmo y cuánto crees en ti mismo? No digo que hay que descartar a los que no subieron el proyecto al Google Play. Pero, o sea, porque eso era una alternativa ya cuando todas las otras se habían cerrado. No me inspiró confianza de decir, yo voy a invertir recursos de la empresa en jugarme por esta persona, en contratarla y dar tiempo para que empiece a generar resultados en alguien que no había querido invertir $10 en un proyecto suyo. Igual nada es concluyente. Cada uno tiene que ver el contexto, la necesidad, el proyecto, cómo es el equipo existente, cómo se relaciona con el equipo existente. Otro caso también, esto de actitud, a veces es discutible, porque a veces en las empresas tenemos de viento, a veces en las empresas tenemos la parte de recruiting en sí mismo, que en general se ocupan por puestos de gente que tiene skills de psicología, donde hacen otros tipos de test, donde ahí controlan actitud, ahí controlan entusiasmo. Y a veces estaba esa línea gris en el medio, donde decíamos hasta qué punto el que hace la entrevista técnica tiene que preocuparse de los skills que tal vez tiene más capacidad para evaluar un psicólogo. Y bueno, así como le preguntamos al candidato en qué lugar o qué situación haría que dejes o que pienses en irte de una empresa, también nosotros muchas veces cuando hacemos entrevistas técnicas para nuestros propios equipos nos podemos preguntar qué clase de persona no quiero, o no qué clase, qué skills, o qué valores no quiero, no qué clase de persona, no podemos dividir a la persona en clase. ¿Qué skills o qué valores no quiero? Entonces hay equipos que necesitan acompañar más a sus usuarios, hay equipos que necesitan delimitar bien los límites entre lo que es el servicio que ellos dan y el que no dan, para que no se envuelvan en costos de atender a usuarios donde no corresponde. Hay equipos donde se requiere más compartir más la información o compartir menos, o sea, donde no se tiene que estar comentando a otros sectores se hace esto, se hace aquello. Entonces, cada equipo es diferente, pero veo que... Y también hay un equipo que tenemos en el que ya sabemos que hay cosas que se sienten bien y cosas que no, y tenemos que ver cómo impactará el ingreso de esa persona en el equipo que ya tenemos. Entonces no veo tan disociado que un evaluador técnico se preocupe de elementos como actitud y entusiasmo para su equipo, si bien va a haber otros referentes, tal vez con skills relacionados con la psicología u otras ciencias más certeras para evaluar el carácter o la actitud, que también se ocupen de esos elementos para la empresa, pero a nivel general.
Por eso tenemos que tener bien en claro cuando hacemos entrevistas qué es lo que estamos evaluando y no caer en la farsa de evaluar solo conocimiento de personas que normalmente van a hacer proyectos que por definición son trabajos que nunca antes hicieron en su vida. O sea, lo que vamos a ganar a veces con ese conocimiento, a veces, o sea, repasando, podemos cometer el error de que ese conocimiento, o sea, que requiramos más conocimiento del que realmente se usa. Eso también pasa a veces simplemente porque la empresa, como que la empresa ofrece salarios altos, entonces se le exige mucho al candidato. Entonces este es un salario alto, se le exige mucho. Después el trabajo del día a día es un trabajo de término medio o simple. ¿Y qué pasa con esa persona que le exigimos tanto conocimiento en la entrevista y después tiene un... Acá donde llegué. Acá no había venido. Entonces, esa persona no era por acá. Bueno. Entonces esa persona no era... Bueno. ¿Qué estaba diciendo? Que esa Bueno, la cuestión es que tenemos que ver la actitud, o sea que es pertinente que el que hace la entrevista técnica vea... entonces lo que estaba repasando, que a veces el conocimiento que le pedimos a la persona, si le pedimos mucho conocimiento simplemente porque se paga mucho y podemos tener a alguien más senior, lo tenemos ahí. Después, si el trabajo que hace es medio, puede ser que la persona se aburra y se vaya, porque más allá de que es cierto eso que decía, que en la empresa que pagaban más conseguíamos gente más rápido que en la empresa que pagaba menos, o que buscaba, no que pagaba menos, sino que buscaba inicialmente gente que esté dispuesta a trabajar por menos. Digamos que en estos tipos de trabajo donde no se hace siempre lo mismo y hay que encontrar soluciones y muchas veces hay que innovar, entonces las personas muchas veces están dispuestas a dejar el trabajo por uno que te pague menos, pero que donde tenga más capacidad de determinar lo que hacen, o donde se trabaje con las tecnologías que ellos pretenden trabajar o que ellos identifican o que les gusta. Entonces no es solo pagamos más y después lo usamos no lo usamos, después hacemos que la persona haga cualquier tarea. Entonces eso también es una falacia, también exigir mucho más conocimiento simplemente para salvar nuestro ego y tener a la empresa de rehén, haciéndole creer que no hay nadie mejor que nosotros. Sabemos que no se hace conscientemente. A veces se busca un nivel de excelencia, se busca un nivel que uno cree que es el necesario. Pero a veces ese nivel es el nivel que tiene la aldea y que la persona lo va a adquirir en unos meses o en un tiempo. Está bien, y tal vez no tenemos, o sea, tal vez no encontremos a la persona que supla el hueco que tenemos exactamente ahora en la empresa. Tal vez necesitemos encontrar una persona y de acuerdo a la persona que ingrese y a las características que tiene, se pueden cambiar un poco
las responsabilidades de cada uno dentro del equipo para formar un nuevo equipo con este nuevo individuo. Está bien, no siempre hay que cubrir exactamente el hueco que hay. Si yo digo, no, a mí me gusta trabajar en, no sé, en Java, supongamos, en Java, como le gusta decir. Bueno, a mí me gusta trabajar en Java. Listo, pero si yo hubiese nacido en el siglo XII, tal vez hubiese encontrado otra cosa que no hubiese dicho, uy, no existe nada que me guste trabajar, mejor no trabajo. Entonces, dentro de los roles y las responsabilidades, aun cuando uno estudia, uno no aplica de una carrera universitaria o del curso, de lo que haya hecho, absolutamente todo lo que estudió. ¿Está bien? No decimos, uy, quiero algún proyecto en el que aplique la función raíz cuadrada, porque esa la estudié y hasta ahora nunca la apliqué, no. O sea, uno trabaja en un dominio, en un cierto dominio de conocimiento o una área de tecnología y puede tener unos matices, así que muy bien si entra una persona nueva al equipo, el equipo se puede reacomodar. Todo dependiendo también del tipo de empresa. Hay empresas, ¿no?, que ya cuando son muy estructuradas, donde cada uno cumple un rol muy puntual, puede ser que esto no aplique. Pero bueno, quería desmitificar el tema de que si no sabe, no aplica. Y después con el conocimiento lo que pasa es que muchas veces en ciertas tecnologías que hoy surgen, o sea, las tecnologías surgen más rápido que los proyectos. A veces en una empresa decía, no queremos tecnologías que no estén asentadas hace más de 5 años. Y a veces para el tipo de proyectos que estábamos haciendo, las tecnologías de hacía 5 años ya eran obsoletas y se habían dejado de usar. Entonces, también el punto es ver el objetivo real y que la persona va a trabajar en algo parecido a lo que es hoy, ¿no? Esperemos que las cosas evolucionen y que mejoren y que cuando algo sea algo obsoleto estemos preparados para cambiar a otra cosa. Entonces eso era, desmitificar la relación entre las entrevistas y el conocimiento en áreas técnicas. Sé que el conocimiento es importante porque sí, eso de descartar a los que realmente se presentan, pero uno sabe que no son y que no trabajaron de eso. Hay gente, pero uno descartaría eso, pero no estaría siendo certero en elegir al grupo más grande de personas que estén habilitadas para ese trabajo. Y tal vez si no los tomamos para ese proyecto, tenerlos en cuenta para otros que puedan surgir más adelante. Bueno, les dejo esto. Ahora voy a buscar cómo volver, que no sé dónde estoy. Y bueno, yo no sé tampoco. Así que si quieren suscribirse, suscríbanse y hasta la próxima. Sé que se hizo largo, pero bueno, ahora que me perdí veo cómo volver antes de la noche.